Este programa es una presentación de... Buenas noches, gracias por estar ahí, estamos en La Mira, estamos en BTV. Pasó octubre, pasaron las elecciones, nos encaminamos al balotaje, Álvaro Delgado versus Yamandú Orsi. Y en un programa similar al que hicimos después de las internas, estamos el equipo completo de En La Mira, Ale Ferreiro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ricardo Galarza. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Fede Comesaña. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Y tenemos el gusto de recibir, siempre generoso, siempre tan amable, siempre bien dispuesto, el director de Factum, Eduardo Botinelli. Eduardo, gracias por estar. ¿Qué tal? Gracias, un gusto compartir con ustedes. Bueno, vamos a dar el disparador. Se me ocurría que veía las imágenes de los... Después que se abrieron las urnas, después que se hicieron las proyecciones, ¿no? Ver el Partido Nacional votando menos y festejando, y el Frente Amplio, que me hoy escribió la frase, ¿no? Con victorias así, ¿para qué quiero derrotas, no? Porque si así te recibís una victoria, hay varias cosas extrañas o llamativas de esta elección. Sí, hay muchas llamativas, no demasiadas sorpresas, pero sí llamativas en términos de, yo diría, una cosa es analizar fríamente los números y otra cosa es en función de las expectativas que había. Y eso creo que resume bastante las reacciones posteriores. Claro. El Frente Amplio, por alguna razón, digamos, tenía como la esperanza de, bueno, la militancia quizás un poco más, ganar en primera vuelta. Después se había puesto un poco la barrera en tener la mayoría parlamentaria en las dos cámaras, de votar en torno al 46% como un piso mínimo, digamos, y un 44%, que era lo razonable, digamos, en función de lo que se venía viendo, e incluso mejorando sustantivamente lo que fue 2019, generó un ánimo inicial más negativo. Y lo que decías, bueno, el Partido Colorado pasa algo similar, digamos, ¿no? Tiene su segunda mejor elección del siglo XXI, muy cerca de lo que fue la elección del 2009, y en realidad no es esa algarabía, digamos, de recuperar un partido que venía golpeado, sino, bueno, no llegamos a la segunda vuelta, no llegamos al 20%, digamos, si bien se disimuló muy bien y obviamente las reacciones fueron en términos generales positivos, pero estaba esa cuestión que se había querido instalar de la posibilidad de llegar a una segunda vuelta, que también, en función de las expectativas, la votación fue mala. Y el Partido Nacional es lo inverso, es decir, bueno, venía como medio golpeado, como la idea de que Delgado no levantaba, y bueno, termina votando peor que la elección pasada, y la reacción es la opuesta, ¿no? Es decir, bueno, ayudado un poco por la suma de los partidos, porque termina más pensando fuertemente en la segunda vuelta, y eso, digamos, muestra las distintas reacciones que ha habido. Sí, llama la atención que el hombre que le decía a Orsi no salgas a los medios, el que le manejaba la estrategia, que era Alejandro Sánchez, termina primero cometiendo la patinada él de la SAFAP, ¿no? Y después es el salió la semana previa a decir ya el Frente ganó, ¿no? O sea, es justo el asesor de campaña, el hombre que le marcaba el rumbo, comete dos errores que me parece a mi juicio generaron esto que vos decís, ¿no? Ale. No, me quedé pensando en lo que decía Eduardo de cómo tomó el Partido Colorado. Ojeda, que fue el ganador, digamos, del Partido Colorado, mantuvo dos ideas claves. Una, venderse como la nueva política. Me gustaría saber desde tu punto de vista si hay algún argumento para que pueda usar la palabra neo a lo que está haciendo. Y la otra es una campaña al borde del engaño, ¿no? O sea, ya alcanzamos a Delgado, vamos por todo. ¿Cómo pesa en un electorado que a lo mejor se entusiasma con esto y le cree, y si no le cree, considera, bueno, que es una buena estrategia para ganar unos votos más, cuando finalmente la realidad muestra que no era como se decía, que era engañoso y que, digamos, en todo caso, eso sí es nuevo. No sé cómo se mantiene ahora lo que ganó Ojeda a la luz de esto que vemos mirando para atrás, ¿no? Bueno, a ver, hay varios puntos ahí, ¿no? El primero es que la gente no le creyó que pudiera ganar. Es decir, cuando nosotros hacemos la encuesta, ¿quién cree que va a ser el próximo presidente? Ojeda figuraba en el 6%.
¿no? Es decir, solamente el 6% de la población pensaba que podía llegar a ganar, ¿no? Entonces ese es un primer tema, y es la distancia que hay entre lo que uno propone y lo que la gente efectivamente decodifica o cree, ¿no? Ahí hubo una distancia. Lo otro es que Ojeda no es el gran triunfador. Si uno mira, analiza lo que es la elección interna del Partido Colorado, los votos directos a las listas de Ojeda son 100.000 votos, más o menos, ¿no? 103.000. Bordaberry votó 150. Claro. Robert Silva, casi 80.000. 104.000 Ojeda, 148.000 Bordaberry, 79.000 Robert Silva. Claro, entonces, en realidad la nueva política es 100.000 votos. El resto es la vieja política. El resto es el resto del Partido Colorado, ¿no? Entonces, hay que matizar un poco mismo, lo hablamos al terminar la elección interna, ¿no? Esa idea que se había generado un fenómeno y el nuevo liderazgo, era un nuevo liderazgo que tenía 40.000 votos, es decir, no era una aluvión como de repente Talvi que superó los 100.000 votos, ¿no? En una interna, voto voluntario. Entonces, se generó de alguna forma una construcción mediática muy fuerte en cuanto a su figura, que sin duda se instala, y sin duda la campaña que hizo fue positiva desde el punto de vista de grado de conocimiento, de que efectivamente el Partido Colorado creció, pero no es el traccionado solamente por la figura de Ojeda. De hecho, el resultado de la elección interna y algunos movimientos que se han ido dando en este periodo en las mismas encuestas, se ve que hay un efecto de Bordaberry, que generó primero un realineamiento interno a nivel de dirigencias, un segundo realineamiento interno a nivel del electorado, es decir, cómo apoya, y un tercer realineamiento que es externo al Partido Colorado, interno, si se quiere, dentro del bloque de la coalición, donde Bordaberry disputó una parte de los votos con una parte del Partido Nacional, más liberal en lo económico, conservador en la parte cultural, también una parte con Cabildo Abierto, ¿no? Es decir, entonces, ese posicionamiento final del Partido Colorado tiene ingredientes múltiples y no es solamente la construcción de la figura, que sin duda, discúlpame, Sí, perdón. creo que este resultado lo que pone es una disputa por el liderazgo del Partido Nacional, Claro. ¿no? Que no es, se Partido- sustituyó, del Partido Colorado. Del Partido Colorado, sí, no se sustituyó el liderazgo de 80 por uno de 40. El de 40 está disputando un liderazgo con alguien que ya estuvo y volvió, y claramente por su votación va a reclamar un lugar importante, ¿no? Porque además, digamos, el sublema de Ojeda tiene 3 senadores y el sublema de Bordaberry 2, pero de ese sublema de Ojeda hay uno que fue un sublema, digamos, electoral, no político, Claro, ¿no? Y está bien. eso cambia un poco las Está dinámicas bien, internas. está bien. Antes de la pregunta, tal vez el acierto entonces estuvo en no trancar a Bordaberry, porque tal vez es cierto que votó mejor, pero lo había frenado, ¿no? Pero te quería preguntar, en la general ya, ¿no? Orsi, Delgado, en esta que ya es en donde estamos, ¿no? Una de las críticas, o no críticas, pero una de las observaciones que se han hecho es que no han sido capaces de diferenciarse mucho, y entonces, y lo único que había que era rupturista, que era esto del plebiscito de la seguridad social, los dos estaban del mismo lado. Entonces, ahora, ¿qué deben hacer? ¿Qué debe hacer cada uno para diferenciarse del otro? Y sobre todo habida cuenta de la campaña rara que es esta, ¿no? Porque siempre se dice que en segunda vuelta hay que irse al centro, eso dice la sabiduría convencional, pero el Frente arrancó del centro, ¿no? De hecho, el MPP arranca del centro. Entonces, ¿cómo se van a diferenciar estos dos candidatos? Bueno, ahí yo creo que hay dos cuestiones básicas, que es, primero, la de la retención, y la segunda es la de la ampliación, ¿no? Claro. Es decir, bueno, la primera tarea que tiene Delgado es lograr retener lo máximo posible del voto a los partidos que conforman la coalición. Esa es la primera tarea, más allá de correrse o no, y tiene mucho que ver con que la noche del 27 de octubre está toda la foto de todas los liderazgos de los partidos, las vice, las candidaturas a vice, es decir, bueno, es la primera señal de tratar de compactar una coalición que es mucho más compacta que la que teníamos en 2019. Es más chica, pero es más compacta. Entonces, primera tarea es esa. La segunda sí es cómo hablarle a otros, ¿no? Y acá yo creo que hay dificultades, primero del lado oficialista, para convocar algunos sectores específicos. Delgado hizo una especie de llamamiento a gente que votó al Frente Amplio
para que votara a su candidatura. Y el Frente Amplio va a convocar a todos los partidos, a los votantes de todos los partidos a convocar. Lo que es difícil es para un candidato que dijo que este era el peor Frente Amplio de la historia y que cada día es más radical, hablarle a esa gente que votó a eso, a lo más radical y a lo peor y al peor Frente Amplio de la historia, y decirle, bueno, eso que vos votaste que es lo peor, ahora votame a mí, ¿no? Eso es difícil cuando uno atacó al otro, y no, una cosa es atacar las dirigencias y otra cosa es después que la gente votó pedirle que vote, es decir, atacaste lo que yo voté, ¿no? Lo mismo a la inversa, el Frente Amplio hablando del gobierno desastroso, desigual y demás, bueno, ¿cómo se convence a esa gente? Hay una parte del electorado de la coalición que siempre, hasta ahora, se ha perdido, es decir, entre la primera y la segunda vuelta se pierde. ¿Por qué? Porque hay más de un partido, justamente, es decir, no es uno. Y por algo eligieron a otros, y no a Delgado en la primera vuelta. Por características personales, por agenda política, por tradición, o por la banca de diputados en su departamento. Y eso son cuestiones que van por otro lado, que no es la figura de Delgado. Entonces ahora el gran tema es cómo posicionarse para convocar a ese electorado. Y hay otro, que es grande. Estamos hablando de cerca del 13-12% del electorado que no eligió ninguna de las opciones. No eligió ningún partido que conforma la coalición y no eligió al frente. De ese 12% tenemos casi 5 puntos de voto en blanco anulado. De ese 5% de voto en blanco anulado hay 1,5 puntos casi que votó el sí. Un sí. Un sí. Un sí. Por lógica, uno piensa que en forma claramente mayoritaria es el sí de la seguridad social. Si nos ponemos a mirar, claramente el menos atractivo para alguien que votó el sí de la seguridad social es Delgado, porque es el que en bloque, todos los que lo apoyan estaban en contra, mientras que quienes apoyaron a Orsi, hay una parte que estaba a favor. Pero la duda está, si Orsi está en contra de eso que votó la gente, por algo esa gente no eligió partido, y sí expresó, de alguna forma expresó su enojo con el sistema político, o su no convicción con el sistema político, pero sí con la reforma de la seguridad social. Y después hay otros sectores, otros partidos, por ejemplo el electorado de Salle en principio aparece como neutro, porque aparece, por lo menos los estudios previos nos daban que se divide en tercios, un tercio hacia más favorable a Yamandu Orsi, un tercio más favorable hacia Álvaro Delgado y un tercio a ninguno de los dos y anular el voto. Entonces, lo que tenemos son desafíos grandes para el posicionamiento, no por lo que puedan decir, sino por lo que hicieron y por las posturas que tomaron en otras cosas. Está bueno. El Frente está usando hoy en día el argumento de tenemos la mayoría en el Senado, no hay mayorías en diputados, como un argumento a favor de la gobernabilidad en un gobierno del Frente, en contraposición con un escenario más caótico, digamos, desde el punto de vista de los acuerdos políticos en un eventual triunfo de la coalición. ¿Eso es real? ¿Es un diferencial a favor que tiene el Frente en este momento el tema del reparto de las bancas en el Senado? ¿En el Senado y en diputados? Yo diría, si hubiese llegado con 15 senadores, hubiese sido más complejo de explicar. Teniendo 16 senadores y usándolos bien y haciendo entender a la gente algunas cuestiones particulares, es un hándicap a favor. Es decir, claramente está mostrando, no hay chance de que no tengamos la mayoría en el Senado. En la otra era, estamos empatados, si ganamos vamos a tener la mayoría. Además tiene ciertas capacidades de bloqueo, ¿no? Es decir, al tener 16 senadores directamente tiene capacidad, que no quiere decir que eso es una cosa que se ha empezado a discutir, que lo vaya a hacer y que estemos ante un caos. Es importante, es importante señalarle a la gente que el Senado tiene particularmente potestades que no necesariamente se complementan con la Cámara de Diputados, ni se resuelven en la Asamblea General. Como las veñas, por ejemplo, ¿no? Para nombrar entes autónomos. Directores de los entes autónomos, tiene que pasar por el Senado. Si el Frente se planta firme, no habría posibilidad de cambiarlo porque ya tiene la mayoría. Entonces, como bien dice Barón, no quiere decir que lo vaya a hacer, pero tiene la potestad de hacerlo. Claro. Y para alguna gente, digamos, muy informada, muy politizada, esta puede ser una razón para terminar votando. Tiene poder de veto, digamos, que le tiene o no el poder de veto. Claro.
La otra dificultad que aparece adicional es que ninguno de los bloques tiene mayoría en diputados. Porque también podría darse un contraargumento, digamos, si la suma de coalición hubiese llegado a 50 diputados, decir, bueno, el Frente tendrá en el Senado, nosotros tenemos diputados, ¿no? Entonces vamos a tener que ponernos de acuerdo, entonces neutralizaría de alguna forma. A su vez, las dos sumas tampoco tienen mayoría en la Asamblea General. Claro, tampoco. Porque si la cosa se solucionaría en una Asamblea General, que es la suma del Senado y de diputados, tampoco ahí tienen la mayoría ninguno de los dos. Exactamente. O sea, estamos en una situación que es inédita, porque no habíamos tenido este tipo de reparto, y creo que, no voy a decir que es positivo, ¿no? Está bien. Pero creo que por lo menos le pone un desafío al sistema político Sí. que va a ser interesante ver cómo resuelve. Porque si bien tiene la capacidad de veto, el Frente Amplio en caso de perder, o incluso la coalición con Salle, ¿no? La posibilidad de trancar algún proyecto, está el desafío de cómo destrancar eso. Porque por lo menos no aparecen las condiciones para pensar en que ninguno de los dos bloques, digamos, quiera paralizar el país. A mí una cosa que me parece bueno es que la situación explicita algo que es obvio, pero que bueno, no lo analizamos de tan obvio que es, y es que el presidente en este país es el presidente de la mitad del país, elegido por la mitad del país, y que tiene un rechazo o una no votación de la otra mitad del país, que es muchísimo. Sin embargo, a veces en las políticas públicas y la falta de acuerdos y políticas de Estado no se visualiza eso. Bueno, quizá esto fuerce, ¿no? Eso que se ha reclamado varias veces en algunos temas, sobre todo que vos has trabajado mucho el tema de seguridad pública. Bueno, capaz que es el momento de, mirá, no vas a poder hacer tus transformaciones, mirá, yo propongo esto, hay un punto en el medio donde nos podemos poner de acuerdo, hay un punto en el medio en que vamos a tener tus votos, y bueno, entonces creo que por lo menos abre una posibilidad nueva de que no es que una mayoría va, levanta el brazo y aprueba. Y es raro todo. que sea nuevo, no sea bienvenidos a la política, que es negociar, ¿no? Bueno, sí. Para mí es positivo, porque realmente por primera vez estamos obligados a que esos temas que hay que trabajar de fondo, o sea, vamos a estar divididos en dos. Si no se solucionan ahora, si no utilizamos esta posibilidad, y bueno, vamos a trasladar a 5 años para adelante 2 o 3 temas que hay que negociar, sí o sí. Ahora estamos obligados. Sí, sí. Por lo que decía Gabriel recién respecto a las venias y demás. Por ejemplo, no me imagino un gobierno de Álvaro Delgado donde el Frente Amplio no le vote ninguna venia. Claro. ¿No? En todo caso será, mira, a este no te lo voto, pero tráeme otro y llegamos a un acuerdo. Por eso me suena raro cuando lo escucho como un argumento a favor de decir, como tenemos mayoría parlamentaria, votame a mí porque si no va a ser un... Bueno, pero en realidad el problema en realidad lo traerías vos. Si eventualmente sos el que frena absolutamente por la todo. Positiva y no por la negativa. Votame a mí que las cosas van a ser más fáciles. No están diciendo no votes al otro porque yo lo voy a bloquear, sino facilitamos las cosas si me votas a mí. No se venden como topadora, ¿no? Claro. Cada vez que funcionamos como topadora, por otro lado, fue bastante feo. Bueno, nos vamos a una tanda y ya volvemos. Seguimos en La Mira con el director de Factum, Eduardo Botinelli, con el resto del equipo de La Mira. Eduardo, me quiero sacar encima una pregunta que me hacía ayer cuando de este capítulo que vos hablabas de la gente que votó en blanco anulado, ¿no? ¿Qué pasa con la gente que no va a votar? Porque cuando ponemos a los que no van a votar, con eso son 300.000 uruguayos. Es más del 10% de los ciudadanos habilitados para votar. Es mucha gente, ¿no? Y nunca se los tiene en cuenta. ¿Qué pasa con eso? Bueno, hoy, en esta elección tenemos un porcentaje levemente superior, sí. 0,6 más. Sí, digamos, veía eso. Sí. Ahora, el tema es que el padrón tiene problemas, ¿no? O sea, el primer punto es que el padrón tiene problemas en términos de depuración. Hay un segundo, y es que hay gente que figura en el padrón y no vive en el país y no viene. Bien. O sea, es decir, recién en 2 elecciones, 2 ciclos que no vote es que se depura el padrón. Por lo tanto, alguien que se fue del país y vino a votar en una, ya hay 2 más en las que puede no votar y va a figurar. Entonces, hay un poco de suciedad en el padrón. Correcto. O sea, gente que decide no ir a votar es un porcentaje bajo, digamos, por lo menos en las encuestas, cuando tratamos de conocer la predisposición a votar, en la elección obligatoria claramente, se registra muy bajo el nivel, digamos, 1 punto, 2 puntos, de repente dice, no, yo no voy a ir a votar, y no más que eso, ¿no? Entonces hay mucho de padrón inflado, si se quiere, y que no es un fenómeno nuevo, digamos, cuando nosotros miramos siempre es lo mismo, relativamente lo mismo. Total. Entonces
digamos, cuando hacemos los cálculos siempre estamos calculando sobre una participación del 90%, ¿no? Cuando pensás cuántos votos se necesitan para la mayoría, cuántos votos se necesitan, ¿no? correcto. Entonces, no es algo que se haya movido, entonces hay mucho que tiene que ver con el padrón en sí y no que el 10% de la gente decidió no ir a votar. Correcto. También hay que ver, ahora después de la segunda vuelta, cuando vengan las justificaciones, cuánto hay de salud, cuánto hay de viaje al exterior, para dimensionar también si ese aumento que hubo, por ejemplo, entre 2019 y 2024 de gente que no votó, cuánto tiene que ver con esas razones. Es decir, pero me parece interesante, sí, el planteo de decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con eso? ¿No? Porque en realidad es, bueno, votan, ¿qué pasa con eso? Es decir, ¿cuánta gente justifica y cuánto no? Sí, yo en realidad pienso, ¿cuántos de ese porcentaje responde realmente a gente que está fuera del sistema en todo sentido? Bueno, ¿no? ese es otro Porque punto. hay gente que no necesita justificar nada, Sí, claro. que está tan desconectada que no necesita justificar. Bueno. ¿Para qué quiere una justificación? Sí, eso también es un tema a estudiar, sí, sin dudas, porque estamos teniendo un problema ahí, está ¿no? bien, está bien. Vos lo venís Sí, trabajando sí, mucho está y bien, realmente, Está sí. bien. ¿Fede? Yo quería meterme en la interna del frente, cómo queda constituida, porque el MPP saca el 42% de los votos, el Partido Comunista un 12%, hace un tiempo diríamos, bueno, acá con esta participación el Frente Amplio se radicalizó, pero es el mismo MPP que teníamos en aquel entonces al que tenemos hoy. Podemos decir el MPP está, cuando trazamos la línea, lo dejábamos a la izquierda y no hacia el centro, o esto es distinto. No, claramente el MPP ha dado un giro. Primero, el MPP como MPP ha dado un giro mucho más hacia el centro. A ver, reforma de la seguridad social, es un punto bien claro, ¿no? Es decir, se posicionó en contra. Aparte, se posicionó en contra, no dijo estamos neutros, bueno, que la gente. No. Después, cuando se van a ver los votos, se ve que hubo gente que votó el MPP y votó el sí. Pero el sector como tal se posicionó así. El otro punto es una estrategia que viene usando hace mucho tiempo, que no es la lista del MPP. Es el espacio 609, los 609, donde va incorporando figuras que en general son de un perfil distinto en términos ideológicos, en términos socioeconómicos, en términos de formación, ¿no? Es decir, O sea que de alguna manera responde al mandato original de Raúl Sendic padre, el fundador del Movimiento de Liberación Nacional Tupámaros, cuando en aquel famoso discurso del 88, no me acuerdo, convoca un frente grande, ¿no? Un frente que reúna a toda la sociedad. Y el MPP se ha convertido en eso, ¿no? O sea, de alguna manera, yo creo que justamente a su moderación responde su crecimiento, ¿no? Sí, claro. Es que, Y la figura de Mujica tiene que ver mucho. Bueno, total. y una figura que es excluyente, digamos, en términos de atractivo como votos. Sí, el día que se muera Mick Jagger, los Rolling no son los Rolling. No, claro. No, pero el propio Mujica fue el que de alguna manera también, por ejemplo, fue el que se opuso a la reforma. O sea, Sí. Es el que mandó. Con declaraciones claramente Sí. en contra, ¿no? Entonces, creo que esa idea, incluso percepción de la opinión pública de la ciudadanía, es que el MPP es mucho más moderado de lo que era antes, ¿no? Es decir, se ha ido posicionando no solamente en términos programáticos, sino también en la visualización que hay desde la opinión pública en un sector mucho más moderado, ¿no? En las pintadas en la calle se moderó. Sí, bien, claro. Sí, no hay los reclamos que había antes, ¿no? Y es más, el candidato del MPP a la presidencia de la República pone a Gabriel Odone como ministro de Economía, es decir, es todo un símbolo y aparte, claramente, además, la decisión tuvo que ver con eso también, ¿no? Simbólicamente es cuál es la dirección en la que enfoca la política que económica. te diría que políticamente es más radical que el nombramiento de Vázquez a Astori. En términos ideológicos, sí, ¿no? claro. Sí, claro. Sí, sin dudas. De peso político menor, Sin duda. pero desde la señal, Desde la señal. para hacia afuera y hacia adentro, Opa, perdón, fue Ricardo. muy importante. Claro, ya que estamos hablando de internas, antes de pasar a otra, quiero hablar de la interna de la coalición en general, pero de los votantes, ¿no? Bien dijiste lo de Salle, que lo tenés, se ve medido, pero me interesa de cara al balotaje, precisamente pareciera, como bien dijiste, que el Frente tiene un voto más compacto, o sea, tiene una puerta de entrada, pero no de salida, y la coalición tiene puerta de entrada y sobre todo de salida. Entonces, los votos de Cabildo, ¿ya transfirió todo lo que tenía que transferir? De ese 11%, ese 2.5% que ¿queda en la coalición? ¿Se va poco o no se va nada? Bueno, las primeras señales que han dado la dirigencia es que están adentro.
¿Qué se hace el electorado? Bueno, lo que hemos visto es que en realidad hacia el 2019 había recibido, digamos, en puntos del total electorado, cerca de 3 puntos. Cabildo Abierto había captado en la primera vuelta. Esos 3 puntos se fueron de la coalición hacia la segunda vuelta y de Cabildo casi que automáticamente. Es decir, fue una transición de votantes del Frente Amplio enojados con el Frente Amplio que buscaron algo novedoso, y en la medida que el Cabildo Abierto decide ser parte de una coalición junto con el Partido Nacional y el Partido Colorado, ese mismo votante dijo, no, yo acá de este lado no quiero estar, y volvió al Frente Amplio, ¿no? Fue como una transición de una elección, nada más. Entonces, después, con el paso del tiempo, Cabildo Abierto tenía un electorado que se iba dividiendo, primero más cerca de tercios, digamos, es decir, gente que estaba más cerca hacia el lado del frente, una parte más cerca de la coalición y una parte más lejana. Después esa parte más lejana se fue acercando hacia la coalición, y después Cabildo Abierto fue perdiendo hacia el lado del frente, es decir, se fue concentrando más coalicionistamente, y lo que le termina quedando es mucho más coalicionista, porque en la medida que la coalición existe, gobernó, y además ya se anunció previamente que se iba a dar, ese electorado que terminó eligiendo a Cabildo Abierto ya sabía cuál era el final de la película, digamos, ¿no? Entonces ya se fue concentrando. Por eso yo decía en el bloque anterior, es una coalición más chica pero más compacta, ¿no? Porque también el Partido Colorado había captado votos del Frente Amplio, sobre todo que entraron por Talvi, y también se fueron hacia la segunda vuelta, y que fue parte también del crecimiento del Frente Amplio inmediatamente después de las elecciones, o por lo menos un año después, algo así. Hoy no aparece eso, ¿no? No aparece en la dimensión que lo vimos en 2019, seguro. Cuando comparamos qué sucedió con las elecciones anteriores entre la primera y la segunda vuelta, lo que vemos es que siempre hubo fugas entre el total de votos obtenidos por los partidos que apoyaron una candidatura, básicamente Partido Nacional y Partido Colorado en la 99, 2009 y 2014, cuando sumamos lo que votaban y lo que votó en segunda vuelta el candidato que representaba esos dos partidos, siempre votó menos que la suma obtenida en octubre. Y eso es lo esperable que se dé. Ahora, probablemente, hoy estamos en una elección que podemos situar a camino intermedio entre el 2014 y el 2019, cuando hablamos de primera vuelta, ¿no? Es decir, un Frente Amplio que no está en 48 ni en 39, está en 44, entonces está en término medio, y la suma de los otros partidos también termina estando en un término intermedio. Para la segunda vuelta, el punto está en cuánto logra retener la coalición de eso. Y una primera señal que se dio fue, desde el lado de Ojeda, decir, bueno, vamos a tener un cogobierno blanco-colorado. Tiene doble estrategia, ¿no? Una primera es el peso propio, pero para la señal hacia el electorado... Mala señal, ¿no? Porque parece que están dejando afuera sectores que se le pueden ir votos. Ese es el punto. El propio Mieres salió fuerte. Nunca se lo había escuchado a Mieres. Es una estrategia que lo que busca es consolidar el voto colorado, pero el problema es que hay 4 puntos entre Cabildo Abierto y el Partido Independiente que son ultra necesarios. Entonces, ¿no? En algún momento Bordaberry había largado que Mieres fuera el coordinador de la coalición. ¿no? Es una manera de traerlo. Claro. ¿Cuál es el rol de Manini en esa coalición? Es parte de las estrategias para retener, ¿no? Lo que sí, cada estrategia que tiene que ver también con lo que se dijo antes. También, así como hablamos lo que se dijo antes, el frente sobre los partidos de la coalición, y qué dijeron los partidos de la coalición sobre el frente, también que dijeron adentro de la coalición uno de los otros, ¿no? Adentro. Ya te doy la palabra, pero evidentemente hay un voto volátil, porque si no, estos bloques tan parecidos en cantidades no alternarían, digamos, ¿no? Ahora, se puede decir que hay una cierta calidad en la volatilidad por esto de Cabildo, ¿no? Porque puede haber volatilidad entre Delgado y Orsi, pero cuando medimos la volatilidad entre el Frente Amplio y Cabildo Abierto, que uno los mira y dice, pero son los dos extremos, ¿no? Ya salvo, como yo bromeo, el contubernio Milico-Tupa, digamos, ¿no? Hay ahí un electorado que compra lo primero que se le pasa y que más como un caramelo, digamos. Difícil de definir. Sí, es difícil de definir. No diría que como un caramelo, digamos, bueno, o sea, no tan, pero sí, a ver, hay un tema de la decisión del voto. La decisión del voto tiene muchísimos componentes, claramente. Está la tradición, están los vínculos de socialización familiar, los vínculos de socialización educativa, de los entornos barriales, sociales, en los que se participa. Pero hay otro que es fundamental y es la esperanza
sobre que las cosas sean mejor que lo que son, ¿no? Y la esperanza estuvo depositada en el Frente Amplio, casi que 100% de su electorado y de lo que se fue sumando cuando no fue gobierno. Fue puesta la esperanza en un partido de coalición en el 2019. Bueno, hoy y en ese momento aparecía la esperanza de Manini de hay que frenar el tema seguridad pública, se acabó el recreo, que es general, 4 estrellas, va a poner el orden. Seguro. Y bueno, de alguna forma fue en los sectores más bajos, ¿no? Por eso en esos sectores yo siempre digo, la correlación histórica es pasaron de la bandera pachequista a la bandera de los Tupa y de la bandera de los Tupa a la bandera de Manini. Cuando la desesperanza es tan grande, la esperanza puede ser más agarrarse a lo primero. Entonces, hay ese componente de depositar en alguien o en algo esa idea de esto tiene que mejorar. Me gusta el concepto de la esperanza. Tenía otra pregunta, la voy a dejar para después, porque en parte lo que estaban hablando ahora me lleva a pensar, ¿tiene lógica esta forma de pensar que la vimos en los medios y en algunos protagonistas políticos de decir, bueno, la coalición le ganó al Frente Amplio? Se puede pensar así, se puede sumar los votos de todos estos partidos y decir, estamos mejor preparados. Es decir, esa lectura, ¿es viable? Es difícil, es una lectura difícil de trasladar por varias razones. La suma de los partidos de la coalición es más, pero son muchos menos en el Senado. La suma de la coalición es más, pero es un diputado más, no mucho más. Tiene que ver con el sistema electoral, que lleva a que, como son varios partidos, tienen pérdidas de votos que no llegan al Senado y demás. Lo otro es que la suma esa, en realidad, es útil justamente para esto. Para esta primera etapa. Para el resto no sirve, digamos, porque a lo sumo es, bueno, ¿qué base electoral tengo? Sí, para trabajar como más cercana, más propia. Y no es mala, digamos, para un análisis, para tratar de analizar justamente, bueno, de dónde se pueden ir y de dónde pueden venir, digamos, pero no como estrategia en sí mismo, porque justamente no eligieron a uno, eligieron a 4, separados y con pesos distintos. Pero ha sido una constante durante estos 5 años la lucha permanente por entender que esa comparación de los bloques en las encuestas era solamente a título ilustrativo, si se quiere, y pensando cuáles son las bases de las cuales se va a partir hacia la segunda vuelta. Pero no más que eso, qué bases hay para la segunda vuelta, pero además analizando cuál es la composición que tiene ese electorado. Si es una composición totalmente heterogénea desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de imagen sobre las distintas figuras, es una cosa. Si es homogéneo desde el punto de vista ideológico, de posicionamientos, y además queriendo ser partícipes de esa segunda instancia de conformación de la coalición, es otra. No, porque vos decías que ahora era más compacta, pero eso de compacto no se refiere a unificado. No es unificado, pero sí el electorado, la mayoría, ya sabía que iba a haber una segunda vuelta y que se venía hablando del concepto coalición. Perfecto. Cortita, porque Fede tiene una cosa para mostraros. ¿El Partido Comunista vota mejor traccionado por el sí? Bueno, es parte de lo que traccionó. Probablemente Salle también haya tenido algo de tracción a partir del sí. Quien no capitalizó, y en realidad pensamos que podía capitalizarlo, por lo menos en forma previa, no se dio en las encuestas, era la Unidad Popular, es decir, primer impulsor del plebiscito de seguridad social, y termina votando peor. Que en las elecciones anteriores y que las anteriores, ¿no? Es decir, de haber tenido una banca a perderla en la anterior y teniendo una bandera que tenía un 40%, tuvo un 40% de apoyo, no logró capitalizarlo, ¿no? Ahí, digamos, en todo caso tiene que estudiar qué pasó para no lograr capitalizar ni siquiera llegar a un diputado, ¿no? Fede, mostranos esto. A ver, yendo un poco a lo que comentaba Ale, el tema de la coalición como bloque, la coalición como partido, porque haciendo números trasnochado en la madrugada ya del lunes, yo me preguntaba, bueno, ¿y cuánto, por viendo la diferencia, ¿no? 3,5 puntos de diferencia entre la coalición y el Frente, y el Frente tiene 2 senadores más
y apenas un diputado menos que el bloque Coalición Republicana, si además contamos a Luz como parte de esa coalición. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto hubiera sacado en diputados y en senadores la coalición si en vez de ir separada hubiera ido como bloque? Y lo que me da es que la relación 16-14, que hoy es a favor del Frente, se invertiría y tendrían 2 senadores más que el Frente, la coalición. Y en diputados, la coalición hubiera sacado 50 contra 47 en lugar del 49-48. Con lo cual, hubiera cerrado la primera instancia con mayoría parlamentaria en las 2 cámaras y por lo tanto mucho mejor posicionados para esta segunda vuelta. De ahí me pregunto, ¿no hay incentivos en términos de la eficiencia, cuánto les rinde un voto para obtener bancas, que en definitiva es uno de los principales objetivos de cualquier proyecto político, obtener bancas y representatividad en el Parlamento? ¿No hay un incentivo para que la coalición trabaje en convertirse en un único partido, transitar el camino del Frente Amplio? Bueno, sin entrar en la cuestión histórica y de pertenencias profundas a las banderas. Perdón, te quiero agregar algo. Que también las había entre los partidos de izquierda, ahora nos olvidamos. Pero Tupas y Bolches eran enemigos, digamos, pero lograron ponerse bajo una misma sombrilla. Sí, sí. Ahora, sin entrar en eso, desde el punto de vista electoral, tenemos una primera cuestión que es contrafáctica, y es decir, la coalición votaría igual yendo toda junta que yendo separada. Y en realidad, los datos nos muestran que las segundas vueltas es lo más parecido que podemos tener a una coalición funcionando como tal, y todas las instancias han dado que vota menos que lo que vota cuando van separados, ¿no? Es decir, cuando la oferta es más amplia. Ahora sí. Ahora, cuando esa discusión, ese planteo, cuando lo vemos al revés por el lado del Frente, uno podría decir, los sectores del Frente o el Frente Amplio en sí, ¿votaría mejor si fueran cada sector por separado con su propio lema? Ahí es que esa construcción en realidad, si la pienso capaz que contrafactual, sí me hace ruido, pero si la pienso a futuro, con una construcción que sea más cultural, institucional, y quizás no es tan así. No, es que me parece, está bueno el ejercicio, porque en realidad justamente lo que venía pensando es esta idea de quizás esté en las condiciones, hay que ver por lo que decía, las banderas, hay muchas resistencias internas a que esto se pueda efectivizar, pero a largo plazo quizás sea la construcción de una identidad propia, pero que significa dolores, ¿no? Dolores que es, claro, estar varios años construyendo. Sí, la familia se amplía, vienen los cuñados. Sarabia se levanta de la tumba y huye. Ahora te hago una que no cortita, porque está cortita. No es contrafáctica, pero es futurible, pero vos has visto tantas sondeos de opinión que seguramente tenés una idea de esto. Si la coalición gana, obviamente lo esperable es que se mantenga e inclusive que se plantee esto que dice Fede. Ahora, si pierde, o sea, la tendencia en el mundo de las coaliciones es que en oposición tienden a disgregarse. No estoy negando con esto la coalición como realidad política y todo, pero digo, es una realidad de que si son oposición podría ser otro el escenario, ¿no? Bueno, siendo... a ver, vamos a poner dos cosas. Una, hay 3 tipos de coalición, digamos, ¿no? La coalición electoral, es decir, se juntan para votar juntos. La coalición legislativa o parlamentaria, que es, bueno, el ejercicio en el poder legislativo, y la coalición de gobierno en términos de participación en el ejecutivo. Sí. Si la coalición pierde, hay uno que no está, que es el de gobierno. Ya está funcionando la electoral. Queda esa duda sobre la parlamentaria o legislativa. Bueno, ya ha habido, siendo oficialismo, leyes donde han actuado separados, ¿no? Mientras, siendo oposición, es más probable que pueda darse fisuras. Eso no significa el fin de la coalición, pero sí, no siendo oficialismo, es probable ver, o esperable que la participación, y en esto que hablamos de los diálogos necesarios para construir, no necesariamente actúe toda la legislatura en un bloque, ¿no? Vamos a una tanda y seguimos con Eduardo Botinelli. Seguimos en La Mira con Eduardo Botinelli y el equipo de trabajo de La Mira. Eduardo, tenemos, bueno, ese factor que no podemos medir de cuánta gente no va a votar porque está por fuera. Sabemos que hay gente que vota en blanco y vota anulado. Tenemos el episodio, el caso Salle.
y un plebiscito contra la reforma de la Seguridad Social acompañado por el 90% o más del sistema político, del sistema empresarial, de los técnicos, y quiero decirlo con mucha claridad, no señalo a nadie, pero seamos honestos, de la enorme mayoría de los medios de comunicación, ya sea editorialmente o en sus enfoques. Lo sabemos, muchachos, es así, pero tiene un 40%, ¿no? ¿Hay luces amarillas que tiene que el sistema político encender? Sí, creo que sí. De hecho, mirando incluso ese 40%, más o menos las 2/3 partes de esos votos votaron sectores que se habían declarado en contra del plebiscito, claro, ¿no? Sea del Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, pero adentro del frente hay un voto a sectores que dijeron estoy en contra de esto, y la gente agarró esa lista y puso la papeleta por el sí. Es más, las crónicas mismo de periodísticas, pero también hablando con dirigentes políticos, decían, nos están pidiendo la papeleta. No, nos piden... No se la queremos dar, pero la piden. Pero la pide, la gente la pide. Bueno, yo creo que hay sí una señal importante a atender de la diferencia que hay entre las dirigencias y la gente en su comportamiento. Bueno. Pero además, el otro día pensaba también algún argumento que ha habido, digamos, simplificado, pero creo que con una base clara. Es decir, es muy fácil decirle a la gente, jubilate antes y gana más. Sí, es verdad, es muy fácil y es lo que más apoyo tenía. Ahora, ¿no será también que además de la facilidad de decirle esto es fácil, es también decir lo que vos me estás diciendo? Es lo que queríamos siempre. Pero además es ponerme, sí, yo sé lo que me estás diciendo y yo estoy a favor de esto que vos me decís que es malo, pero porque yo lo que quiero es cambiar lo que se está haciendo, ¿no? Es decir, no es solamente la simplificación de decir es fácil de apoyar, es también un mensaje de decir yo lo que quiero es lo que vos planteás como técnico, como economista, como lo que fuera, que es malo. ¿Ah? Es interesante. Lo decís vos. Las cosas deberían ser así. Vos resolverlas para que sean así. Se supone, es una buena mirada. Esa es la desconexión. Y en primer término, la política lo que tiene que hacer es feliz a la gente. Es una buena mirada. Lo que importa es ser felices. Sí. Es como decir en cualquier otro tema, ¿no? Se precisan 350, es un tema que yo siempre insisto. Para la infancia, bueno, hacemos un plebiscito. No, pues si tenemos 400 millones de dólares por año va a ser un problema. Que vaya, es necesario, resolvelo. Claro. Y es un poco ese razonamiento, ¿no? Sí, incluso habla bien del votante. O sea, a mí la verdad que me siento muy contento con que, más allá de lo que cada uno quisiera, que la gente votara a su partido, pero desconociera que en este tema no está de acuerdo, habla de una madurez. Sí, por con todo en contra, ¿no? ¿Sí? Porque, digamos, lo que dice el PIT-CNT es verdad. Digamos, la propaganda contra la propuesta del PIT-CNT fue mayoritaria. Y aún así, hubo una gente que dijo, a mí no me sirve y quiero esta otra cosa. Me parece interesante. Y déjame apuntarte una cosa más. No lo sabemos, es contrafáctico. ¿Cuánta gente decidió votar el sí porque vio que estaba todo el mundo en contra? ¿Cuánta gente se puso por el sí? Todo el sistema que político el sistema político, mediático, de hecho, empresarial. En el bloque opositor se valoró esa cuestión estratégica. Sí, claro. Y es por lo que vos decís también. Si hablamos, nos tiramos a la gente en contra, ¿no? Sí. Y aparte, perdóname, y aparte digo, esto de la manera uruguaya de hacer una rebelión silenciosa, digamos, como la novela de Saramago, ¿no? El ensayo sobre la lucidez, que todos deciden votar en blanco y el sistema político no sabe qué hacer. Tuvo que desatarme la gran represión, más o menos, viene por ahí, ¿no? ¿Ale? Hablamos de la interna de unos, de otros. El Frente Amplio en las últimas elecciones, notoriamente, incluso creo que en la autocrítica, mayor o en menor medida, se habló de cómo habían abandonado el interior, ¿no? Pereira, Pereira, el presidente del Frente Amplio, tomó las riendas. ¿Le salió bien la jugada? Una aclaración. Es el único partido que tiene diputados en todos los departamentos del interior. El único. Ningún partido tiene en todos los departamentos del interior. Sí. Y agrego un dato previo a la respuesta de Eduardo. El gran movimiento, la gran migración de votantes entre los partidos en esta elección se da en el interior del país.
Cabildo pierde 74% de los votos que perdió en el interior. El Partido Colorado gana 77% de los votos que ganó en el interior. El Frente gana 74% de los votos que ganó en el interior del país. Y los departamentos, ¿no? O sea, son 12, ¿no? Son 12 departamentos que un poco los hablamos fuera de cámara. Hay algunos que son un poco engañosos en la medida que en realidad lo que ha habido es un trasiego de Cabildo hacia el Partido Colorado o hacia el Partido Nacional y del Partido Nacional hacia el Partido Colorado. Entonces, uno que era liderado por el Partido Nacional, en realidad lo que hubo fue un rearmado, digamos, del voto. Y el Frente Amplio mejorando, sí, porque mejoraron todos, termina arriba, en algunos muy cerca y en otros con distancias importantes, ¿no? Algunos que ya son históricos y que había tenido algunas pérdidas que, digamos, reflejaban lo que había sido la elección 2019, ¿no? Es decir, departamentos donde era fuerte, los había perdido. Otros donde fue fuerte en algún momento, como Maldonado, sigue sin poder recuperarlos, ¿no? Ahora, el voto de pertenencia, en el sentido de pertenencia al departamento, complica un poco el análisis, porque luego si no sería tan normal decir, la intendencia la gana fulano, y no ocurre eso. No, es que las intendencias se comportan de una forma totalmente distinta en el interior, pero a lo que iba con el tema de la pregunta, el Frente Amplio ha mostrado la capacidad de movilización que tiene territorial que no tienen otros. De hecho, me ha pasado a hablar con gente que ha estado profesionalmente o cercana al Frente Amplio habiendo estado en otros partidos. Y claro, la sensación, ¿no? Me acuerdo de una persona que me dice, pero esto gana en primera vuelta. Claro. Digo, no, mirá que el Frente Amplio tiene esa capacidad de movilizar, de trasladar, del mano a mano, que lo mostró en distintas instancias, en el plebiscito, referéndum de la ley de urgente consideración, ¿no? El conseguir ese volumen de firmas, sin duda con el aparato y estructura y apoyo del PIT-CNT, pero también el Frente Amplio. El despliegue territorial, y que fue un foco importante de la impronta de Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio, fue esa, ¿no? Eso del Frente Amplio te escucha, era despleguemos territorialmente. La presencia, comités que estaban cerrados abrieron, y eso que parece que si dicen, no, los comités son todos viejos, que no tienen nada para hacer, en parte es verdad, en parte la militancia tiene que ver con tiempo libre, ¿no? y la vieja militancia territorial y cara a cara tiene que ver con el tiempo libre, pero también es la presencia en el territorio permanente, ¿no? La de organizar actividades, la del megáfono o el carrito, ¿no? Dando vuelta que hay una actividad en el comité. Todo eso a lo largo del tiempo va generando un cambio y que terminó siendo relativamente efectivo en la medida que no hubo grandes mejoras en Montevideo y que, siendo el candidato a presidente el intendente durante 2 periodos consecutivos de Canelones y además con una valoración muy alta de su gestión, termina mejorando, creo que son 6 puntos más o menos cuando comparamos 2019 con 2024. Es decir, en términos proporcionales se movió muy parecido al total del país, ¿no? Canelones. Entonces, no todo el mundo está en la web. O sea, por algo los mormones y los testigos de Jehová siguen golpeando la puerta. No, sin duda, ¿no? Sin duda. ¿Ricardo? No, está bien, es cierto. Esto que decías de Fernando Pereira, que es su impronta, es la territorialidad del aparato. Pero también no sucedió algo parecido, corregime si me equivoco, en 2019 de la primera vuelta a la segunda vuelta. ¿No hubo también un gran despliegue territorial? Ahí se juntaron 2 cosas. Una fue el despliegue territorial, otro fue un despliegue digital importante, con campañas, digamos, exponiendo algunos miedos que podía despertar en alguna gente. Pero además, y creo que más profundo si se quiere, pero que hace la cosa, es cómo se había conformado el electorado de la coalición, ¿no? Y era gente que había elegido opciones fuera del Frente Amplio, por enojo con el Frente Amplio, pero que no quería a la calle Pou presidente. Entonces se juntaron 3 grandes factores. Yo diría 2, en realidad lo de lo digital fue más reafirmación de lo que ya se venía desplegando en términos territoriales y de lo que ese electorado, que en realidad era más cercano al Frente Amplio, pero que estaba enojado, no quería pasar para el otro lado, ¿no? Entonces se juntaron varios factores, pero el territorial fue clave, sobre todo, digamos, cuando nosotros medimos las encuestas, cuando uno mira las encuestas, cuanto más lejos de la elección es,
más distancia había entre la calle Pou y Daniel Martínez. Y cuando se fue acercando, las encuestas posteriores fueron mostrando pequeños acercamientos y termina, bueno, a 1,5 puntos, ¿no? Y el despliegue territorial más fuerte se dio en la última semana, ¿no? Es decir, ahí hubo un trabajo y un efecto de ese trabajo. Hablamos en su momento de la interna del Frente, hablamos del Partido Colorado. Ahora quería preguntarte sobre la interna del Partido Nacional, porque también acá pasaron cosas. Y sobre todo el hecho de que el sector del presidente y del candidato a la presidencia de esta de este posible segundo mandato, perdieron el liderazgo dentro del partido, sacaron 34% de los votos, frente a 36% que saca un sector liderado por Javier García, Sebastián da Silva, que empezaron a surcir y a generar un espacio que convocó y llegó a liderar. ¿Cómo eso va a afectar, digamos, el perfilamiento de este partido de cara al futuro? No es menor el resultado de esa interna. No es menor porque es un partido que se ha ido homogeneizando internamente, ¿no? Esas dos alas que ha tenido habitualmente han ido desapareciendo. Está todo, además, vinculado a una figura, un liderazgo personal, como es el de la calle Pou. Y ese liderazgo, en la elección del directorio del Partido Nacional del año 2021, no salió con la fuerza que se esperaba que pudiera salir. Si bien con alianzas, digamos, en la lista única que se armó, terminó teniendo 12 de los 15 cargos, en realidad el voto específico de Aire Fresco generó primero una idea de que no era tan sólido esa potencia del liderazgo. Pero ahora se pone, digamos, en que el sector del presidente no es el más votado del Partido Nacional. Creo que va a generar algún ruido a futuro. No cuestionamiento del liderazgo específicamente, pero sí de negociar para adelante, de cómo son los pesos internos del Partido Nacional, cómo se van a tomar decisiones, y en todo caso puede llegar a darse la idea de, bueno, volver a una fragmentación un poco mayor, porque fue muy hábil el trabajo que hizo el Espacio País, digamos, primero con Espacio País fue cuando generó acuerdo con Alianza y con Mejor País. O sea, primero hizo un acuerdo con Alianza Nacional, después de la muerte de Larrañaga, una parte. Después hizo un acuerdo con el sector de los intendentes, digamos, ¿no? Botán, Antilla. Y después fue a buscar a Raffo cuando había quedado fuera del herrerismo. Es decir, amplió muy estratégicamente esas alianzas y le permitió una potencia electoral que lo pone en una situación distinta de discusión frente al sector del presidente. Y hay otro factor que hay que estar mirando. ¿Qué hace el presidente si el Partido Nacional pierde y qué hace si gana con la banca? Es decir, si asume o no. Vamos a ver la lista de senadores antes de irnos a la tanda. Tenemos una placa con quiénes fueron los senadores, los 30 senadores electos. Frente Amplio, MPP, Alejandro Sánchez, Blanca Rodríguez, Cristina Lustenberg, Daniel Cayani, Sandra Lasso, Sebastián Sabini, Cecilia Cairo, Alfredo Frati, Lucía Echeverri. Cambiamos. La lista en minuto tuvo 2, Óscar Andrade, Constanza Moreira, Serenistas, Mario Vergara. Seguimos. Compromiso Frente Amplista, Felipe Carballo, Partido Socialista, Gonzalo Sibila, Vertiente, Eduardo Ortuño, la Amplia, Carolina Cose, que si llega a ganar el Frente y asume la vicepresidencia, asumiría Silvia Nane. Seguimos. Partido Nacional 9, Alianza País, Javier García, Sergio Botana, Carlos Camí, Sebastián da Silva, Aire Fresco, Luis Lacalle Pou, que por alguna razón no asumiera, está Martín Lema como suplente, Álvaro Delgado, que si gana el balotaje sería José Luis Falero, Graciela Bianchi, arrimó muchos votos Bianchi. De centro con Nicolás Olivera, Unidad Nacional con Luis Alberto Heber, metió 1 en la 71 al final, Tenía 13% de los votos del Partido Nacional. Bueno, Partido Colorado, Unir, Andrés Ojeda, Gustavo Subía, Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, Tabaré Viera y Compromiso Colorado, Robert Silva. Están cabeza a cabeza. Bueno, vamos a la tanda, volvemos. Seguimos en La Mira con Eduardo Botinelli y el equipo de La Mira. Si yo tengo 3 y Ricardo tiene 4 y Alejandro tiene 3, yo estoy a 1
de Ricardo. Si se lo saco a Alejandro, con 1 lo empato. Ahora, si el duelo es entre Ricardo y yo y él tiene 4 y yo tengo 3, si yo le saco 1, no solo lo empato, le paso porque él queda con 3 y yo quedo con 4. Porque en los duelos binarios el voto que se roba vale doble. Parecería más simple, pero el otro día te escuché decir que puede ser más complejo de analizar esa perspectiva para las encuestadoras. No, sin dudas. Para las encuestas es complicado porque en realidad el margen de error se aplica sobre cada número, ¿no? Y si nosotros miramos el número en sí mismo, podemos decir, bueno, uno tiene 50 y el otro tiene 48, el margen de error está entre los dos. Ahora, si uno tiene 50 y el otro tiene 43, está a 7 puntos, está fuera del margen de error, o está en los límites, ¿no? Ahora, cuando miramos la distancia, son 7 puntos. Ahora, el margen de error en realidad me lo lleva a 0. Pero el movimiento, existiendo un movimiento, en realidad yo miro 50 a 44. Son 3 puntos y medio. Y son 3 puntos de distancia, ¿no? Del swing que se le dice habitualmente, ¿no? Es decir, del cambio de un lugar al otro. Entonces, para las encuestas es muy complejo eso, porque estamos trabajando sobre el límite del margen de error. Estamos trabajando sobre el 50%. Cuando vos trabajás en una heterogeneidad de casos, de eventos, digamos, posibles, vos el margen lo aplicás sobre cada uno y va disminuyendo a medida que te alejás del 50%, ¿no? Son márgenes más chicos. Cada uno se va a mover sobre sí. Ahora, lo complicado y que ha producido algunos errores es cuando se quiere hacer la suma de la coalición en forma previa sin tener en cuenta que los márgenes de error se aplica a cada partido. Por lo tanto, el margen de error no es del porcentaje total, sino de la suma de márgenes de error que tenés. Se multiplican los márgenes de error. En el caso del balotaje, lo que tenés es que como estás próximo a los máximos márgenes de error estadísticos y además con que la posibilidad de movimientos que existen son solamente 3, ¿no? Uno que genera un efecto de 1 punto, que es, alguien dice, primero me puedo votar a este o a ninguno, y cuando va a ninguno no tiene el mismo efecto. Ahora, cuando el efecto es de un lado hacia el otro, es el doble, y por lo tanto cuando miramos distancias, las distancias se acortan mucho más rápido, o se alejan mucho más rápido que si miramos solamente cada punto en la serie o en la encuesta. Una ronda final. ¿Cómo sigue la propaganda? ¿Podemos esperar algún tipo de propaganda, llamémosle sucia? ¿O en este afán de que cualquiera que gane va a tener que ser tolerante y armar equipos, incluso con los otros, no hay margen para esto? No, yo inicialmente tiendo a pensar que va a ser una campaña más dura, con mensajes conciliadores, es decir, estrategias desplegadas hacia los dos lados, ¿no? Es decir, pegar a uno y al mismo tiempo estar generando discursos conciliadores o atractivos hacia otros. Sí, probablemente sean paralelos, ¿no? Es decir, dos estrategias paralelas, simultáneas, pero tengo la impresión de que va a ir por un lado la negativa, la campaña negativa, y empiezan a aparecer negativas o fake news, que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, pegarle por lo negativo al otro o que aparezcan fake news. La otra es más propositiva y creo que ha sido la estrategia de Delgado y de Orsi desde febrero, ¿no? Después de las internas. Digamos, cuando uno mira lo que ha sido las campañas de Orsi y Delgado, parecen claramente pensadas a noviembre y no pensadas ni a octubre ni a junio. Es decir, los dos se sentían ganadores en su interna, terminaron teniendo razón, y hacia octubre no fueron los más duros, ni para enfrentar entre los partidos, por más que hubo momentos en los que sí, pero no fue una estrategia permanente de pegarle al otro, ¿no? Sí de contraste, sí de contrastar gobierno actual contra gobierno del Frente Amplio, sí marcar errores o problemas del Frente Amplio de Delgado, sí hablar de desigualdad, de deshonestidad, no, hablar de la honestidad propia, que en definitiva termina siendo hablar de deshonestidad del otro, pero los anuncios, por ejemplo, se limitaron al Ministerio de Economía. Claro, no hubo spots negativos entre ellos, decimos. Claro. La pregunta es, y déjame hacer la aclaración nada más, interesantísima la pregunta de Alejandro. Hay dos cosas, una cosa es campaña sucia y otra es campaña negativa, ¿no? La campaña sucia es la que te tira un spot negativo, pero no sabes, y la negativa es, te tira un spot negativo, pero sabes quién está detrás. El partido que está detrás. En Estados Unidos se usa mucho eso, de que el candidato dice, yo soy el candidato tal y apruebo esto.
Ahora vamos a seguir así, sin ver ninguna de estas entre estos dos como... No, yo creo que va a haber, sí. De hecho, Delgado, la última jugada desde el punto de vista publicitario fue por una campaña negativa, ¿no? O sea, no sé... Sí, pero no contra... Delgado. Delgado, del cartel del Frente Amplio, que decía el Frente es amplio, y se pasó mostrando cómo el Frente era más angosto, ¿no? Y yendo a eso de la radicalidad y de la negatividad. Entonces, ya hubo una primera muestra sobre por dónde puede ir. El punto está en lo que tú planteabas, es que poner la cara directamente, yo estoy hablando en contra del otro, pero además tiene la necesidad de que algún voto de gente que votó estás tratando de traer. Golpear sin herir. Claro, entonces yo creo que va más por la idea de contraste que por la de golpear, ¿no? Es más las diferencias de yo puedo hacer mejor esto y tengo este equipo, voy a hacer esto, lo voy a hacer de tal forma, te va a cambiar la vida de tal forma, y ese creo que es algo que no ha transmitido nadie. Es decir, el programa arrancó, ¿cuál es el tema de las pocas diferencias? Bueno, yo creo que ahora va a empezar cuáles son las diferencias y quién lo va a hacer. Perdón, una cosita. ¿La campaña es entre Delgado Orsi o juegan Ripoll y cosas? Yo creo que la decisión de Ripoll tenía que ver con poner a jugar a las dos. Tengo dudas de que efectivamente las pongan a jugar, digamos, en un nivel central. Las dos hablaron en los actos de cierre, hablaron Cose habló en la del 27 de octubre. Creo que va a ser de los dos candidatos presidenciales. Delgado va a jugar mucho más con Ripoll, pero también con los otros, ¿no? Va a estar mostrando permanentemente a los otros por la necesidad de retención, ¿no? Y lo de Cose creo que va a ir midiéndose un poco su participación en función de cómo estén jugando los demás. Una última, Fede. Hay un último actor que también fue un gran ganador de la noche del domingo, que es relevante para la ciudadanía y para la campaña, del que no hablamos, que son las propias encuestadoras. El resultado que sale es muy, pero muy cercano al que se veía en la última semana de la elección. ¿Qué cambió ahí? Porque estamos ante, creo, la desviación mínima, si tomamos el grueso de las encuestas, la desviación mínima histórica en cuanto a lo que terminó siendo y lo que se decía que iba a ser. En ese sentido, más allá de, bueno, se subestimó un poco al Partido Nacional, se sobreestimó un poco al Frente, pero que en general fue exactamente... ¿Cambió algo? ¿Hay un cambio metodológico? ¿Hay algo que...? Y Factum fue la que estuvo más cerca, aparte, ¿no? Sí. No, Factum, lo que quiero decir yo, porque para que no lo diga él, fue la que primeramente, desde un comienzo, marcó estas diferencias, ¿no? De hecho, eso me han contado que le generaba críticas del Frente Amplio, diciendo que jugaban a favor y una cosa increíble, ¿no? En 2019 jugamos a favor del Frente Amplio porque le damos más al Frente que al resto, y en este periodo jugamos a favor de la coalición. Luchando la rama en la que estás parada, que es tu prestigio, ¿no? Básicamente. Pero lo que decís, 2019 en la primera vuelta estuvo bastante cercano también. Es decir, lo que estuvo un poco más lejano fue el fenómeno de noviembre, y después en 2014 hubo alguna lejanía también. Y metodológicamente no ha habido grandes cambios. Yo me acuerdo en 2019 que también era un comentario, no, estuvieron muy cerca, un punto de distancia sobre cada cosa, es decir, no hubo ni grandes subestimaciones ni grandes sobreestimaciones. Y yo decía, bueno, en parte es suerte, o sea, pero no suerte, es suerte de que la gente no se movió, no de la herramienta ni de la suerte en sí mismo, sino en realidad que hubo otros procesos donde había más movimiento sobre el final, y de hecho noviembre del 19 creo que pasó eso, y que ahora tuvimos pocos movimientos después que se generó una estabilidad, sobre todo en el movimiento de adentro de la coalición, que era lo que venía más movido, ¿no? Más de crecimientos y caídas, y que la última semana tuvo menos, ¿no? Pero no hubo grandes cambios metodológicos. En términos generales, soy defensor, digamos, de que es una herramienta que sigue funcionando, que tiene sus complejidades enormes, que nos cuesta mucho llegar a encuestar gente, porque hay mucha gente que no quiere ser encuestada, que tratamos de generar mecanismos para que nos contesten o que se represente de la mejor forma a la ciudadanía,
Pero también es verdad que si hay movimientos de la última semana, las encuestas es difícil que lo registren. Y hay lugares, hay países, y en Uruguay ha pasado, en 2014 vimos algunos movimientos, en la segunda vuelta del 2019, cuando los movimientos son de último momento, las encuestas quedan un poco más lejos, ¿no? Eduardo, te quedamos muy agradecidos. No, por tu favor, muchas presencia, gracias a tu ustedes. generosidad. Siempre un gusto estar acá. Muchas gracias. Gracias, muchachos. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Los esperamos la semana próxima. Que pasen bien. Este programa fue una presentación de